Hoy tenemos sociología de educación. El encuentro anterior que habíamos tenido, habíamos visto en cierta medida cuál era el objeto de la sociología y a qué se dedicaba, ¿sí? Habían copiado ustedes el postulado central de la sociología, ¿estamos ahí? Bien. El concepto de sociología, la palabra sociología, fue acuñada por primera vez por Augusto Comte en el año 1838 en un libro que él llamó Física Social. Era un curso de filosofía positiva, ¿sí? En donde él, en uno de sus escritos que titula Física Social, aparece la palabra sociología. Es decir, en primera instancia, a sociología nosotros la conocemos como física social, ¿sí? Después se comienza a llamar sociología, ¿por qué? Porque el mal uso que le hacían al concepto de física social los contemporáneos a Comte, decidió Comte no llamarla más física social, sino llamarla sociología. Si analizamos la etimología de sociología, vemos que socio es de raíz latina, para significar sociedad, y logía viene de raíz griega, del logos, que significa estudio. Bien, o sea, sería estudio de la sociedad desde su raíz etimológica. Ahora bien, si ustedes prestan atención, la unión de dos voces latinas y una voz griega fue la principal crítica que se hizo a Comte acerca de unir estas dos voces que idiomáticamente no se pueden unir, ¿sí? O sea, le ponemos un nombre que sea netamente etimológicamente latino o etimológicamente griego, pero idiomáticamente no existe la palabra sociología, sino que fue un invento, ¿sí? Como que nosotros queramos unir dos voces, supongamos una voz quichua y una voz de origen chino, supongamos, ¿sí? No existe idiomáticamente esa unión, ¿sí? Pero bueno, Comte la hizo, la llamó sociología a la física social que tenía en sus principios. Se consolida la sociología, digamos, como ciencia específicamente, en el siglo XIX. A finales, digamos, del siglo XIX, y a partir del siglo XX, a principios del siglo XX, empiezan a aparecer los primeros escritos y trabajos y tratados sobre la sociología, ¿sí? Por ahí van a encontrar, como él siempre suele denominar a Comte como el padre de la sociología, pero también hay otros autores importantes como Saint-Simon, Mills y también a Marx, ¿sí? Se lo suele considerar también uno de los principales iniciadores junto a Comte de esto que conocemos actualmente como sociología, ¿sí?
a finales del siglo XIX, esto si lo quieren ir registrando por eso es importante, aparece Durkheim, que es uno de los primeros autores que comienza a hablar acerca de la sociología de la educación, ¿sí? Es el primero que considera que la institución escolar puede ser objeto de estudio de un análisis sociológico, ¿sí? Y comenzó Durkheim, le escribo para que... Comenzó a enseñar en la universidad francés, y como francés enseñó en las universidades de Burdeos y de París, una cátedra que se llamaba justamente Sociología de la Educación. Por eso a Durkheim se lo considera como el padre de la sociología de la educación, ¿sí? Dijimos que es el primero que empieza a hacer los estudios acerca de sociología de la educación y es el primero que la comienza a enseñar como espacio curricular en las universidades. Después salen los escritos de Weber, ¿sí? Que era un economista, historiador de origen alemán. ¿Sí? Eso ya también entrado a mitad del siglo XX, comienza a realizar escritos Weber acerca de sociología de la educación, y es uno también de los pensadores principales dentro de lo que es la sociología. En el siglo XX, la sociología comienza a interesarse por otros tipos de problemáticas sociales, como son el delito, la aculturación, de los inmigrantes. Chicos, buenas tardes. Mañana a las 3:30 van a tener clase, no viene la profesora de Ciencias Naturales. Las 3:30, Sí. Mañana a las 3:30, claro, entonces. Y también se interesan por el matrimonio. El delito, la aculturación y el matrimonio. Sí, la aculturación y el matrimonio, ¿sí? Considerando al matrimonio como una institución que trabaja a favor de las reproducciones sociales. Weber Weber. es del siglo XX. Sí, Siglo XX. mediados del siglo XX, Weber. Entonces, para que una ciencia sea considerada como tal, tiene que cumplir por lo menos dos requisitos fundamentales, ¿sí? El primer requisito sería que tenga delimitado su objeto de estudio, ¿sí? En el caso de la sociología, el objeto de estudio sería la sociedad, ¿sí? Y el segundo requisito fundamental para que una ciencia sea tal es metodología, ¿sí? Es decir, tiene que tener una metodología específica. La sociología porque una ciencia. utiliza dos tipos de métodos. El método cualitativo y el método cuantitativo. También puede existir como una tercera opción un método mixto, ¿sí? Que sea tanto quali como quanti.
Y se le pueden incorporar otro tipo de metodologías como estudio de casos, ¿sí? Pero principalmente son los cualitativos y los cuantitativos. Le dicto cualitativos. ¿Cualitativo? Cualitativos. Incluye descripciones detalladas de situaciones, comportamientos y personas. Además pueden incluir relatos. Además puede incluir relatos. Se le opuse cuál sería una de las técnicas del método cualitativo, que podría ser uno de los más comunes de las técnicas dentro de los métodos cualitativos son las entrevistas. ¿Sí? Las entrevistas, porque ¿cuáles son las características de la entrevista? En donde el que es estudiado, ¿sí?, puede expresar libremente lo que piensa, lo que siente, ¿sí? Entonces eso encuadraría dentro de lo que nosotros tenemos acá. Incluye descripciones detalladas de situaciones, comportamientos, puede incluir relatos. Entonces una técnica de recolección de datos propio de un método cualitativo puede ser, por ejemplo, la entrevista. Vamos al método cuantitativo. Se encarga de las características y variables que pueden ser representadas por valores numéricos. Se encarga de las características y variables que pueden ser representadas por valores numéricos. Valores numéricos. Bien, un ejemplo de una técnica correspondiente al método cuantitativo sería la encuesta. ¿Por qué la encuesta? Porque en una encuesta nosotros ponemos a una determinada pregunta las opciones de respuesta, es sí o no. Entonces eso nosotros lo podemos cuantificar, es decir, podemos decir 10 personas respondieron por el sí, 10 personas respondieron por el no y 5 personas no saben, ¿sí? Entonces eso nosotros podemos representar en números, incluso graficarlo, ¿sí? Habíamos dicho al principio que, y esto es una pregunta para ustedes, el objeto de estudio de la sociología en primer lugar y a modo general sería el estudio de la sociedad. El objeto sería la sociedad. Ahora bien, cuando estudiamos la sociedad, los conocimientos que adquirimos a través de los distintos métodos, sean cualitativos o cuantitativos, les pregunto yo si esos resultados pueden ser trasladados a todas las sociedades. ¿Por qué? Porque una
de las pretensiones de una ciencia como tal tiene que ser que las conclusiones o los conocimientos tengan validez universal, ¿sí? Esto sería que estos conocimientos sean aplicables a todos de la misma forma, ¿sí? Entonces cuando algo se considera como ciencia quiere decir que su cuerpo teórico o sus conocimientos tienen aplicabilidad universal. Entonces, si los conocimientos que tenemos de la sociología nosotros los tenemos que aplicar a todas las sociedades de manera igual, ¿puede ser esto posible o no? Entonces no sería ciencia Todos los métodos serían la sociología. A ver, veamos. ¿Por qué no serían aplicables? Los contextos son diferentes. Perfecto. ¿Sí? O sea, nosotros hacemos un estudio, supongamos, de la sociedad de La Rioja, ¿sí? Y esos resultados nosotros los queremos trasladar hacia Catamarca, digamos, para aplicarlo. Miren, estudiamos La Rioja, la sociedad de La Rioja, tenemos estos resultados y a nosotros nos dan estos otros beneficios, la aplicación de las teorías estas. Nosotros lo queremos tomar para nosotros y aplicarlo, pero nuestra sociedad es diferente, con otras necesidades, con otra cultura, digamos, y con otros requerimientos, ¿no? Entonces, decimos, en ese sentido, que no puede ser de aplicación universal. Entonces, ¿cómo la sociología puede sortear este tipo de obstáculos para consagrarse como ciencia? ¿Qué se les opuso? ¿Cómo harían ustedes? Piensen como sociólogos, cómo estas teorías las aplicarían en otros ámbitos. Supongamos, ustedes estudiaron La Rioja y la quieren aplicar acá. Buscarían gustos o costumbres comunes. Gustos o costumbres O comunes, algo lo que tienen sea en común, algo que sea en común. Bien, lo que dice desde la sociología, sería la solución para esto, sería que si bien no se pueden aplicar todos los conocimientos de forma universal como pretenden, porque esta pretensión de ciencia es heredada de una cultura positivista, ¿sí? Para los positivistas algo es ciencia o es verdadero siempre y cuando pueda ser verificado a través de la observación y la experimentación, ¿sí? Entonces, con este postulado, las ciencias sociales en general no pueden ser ciencias, porque las ciencias sociales a quienes estudian, al hombre, y hay cosas del hombre, situaciones que no se pueden observar, ¿sí? Que son propias del hombre. Por ejemplo, la psicología quedaría totalmente excluida con este postulado, ¿sí? Y además, el positivismo dice que estos conocimientos se tienen que aplicar de manera universal. Pero lo que se les responde desde la sociología es que en sí los conocimientos que proporciona la sociología sirven para aplicación universal, pero como marcos de referencia. ¿Se entiende? Es decir, nosotros los conocimientos que se obtuvieron desde la sociedad riojana, ese cuerpo de teorías que armaron, nosotros tomamos ese cuerpo de teorías, pero nosotros lo aplicamos a nuestro contexto según corresponda, ¿sí? O sea, utilizamos la teoría para nosotros poder hacer nuestro propio análisis y ver en qué sentido es aplicable. Dentro de una sociedad, cuando nosotros analizamos una sociedad, encontramos como primer elemento integrador, como primer elemento que conforma a la sociedad, encontramos a quién, al sujeto.
A partir de ahora, cuando nosotros hablemos acerca de sujeto, actor social, individuo o hombre, estamos haciendo siempre referencia a una misma cosa, ¿sí? Porque hay autores que no hablan de sujeto, sino que hablan de algo de actor social, hay otros que no utilizan actor social, sino que hablan de individuos, pero todos hacen referencia a lo mismo. Ahora bien, este elemento que es común a toda la sociedad y que es el primer elemento integrador, que es el sujeto, nos presenta un problema, ¿sí? Y es el problema del individuo dentro de esta sociedad. Ahora bien, ¿cómo estudiamos nosotros al individuo dentro de la sociedad? Lo hacemos de dos posturas. Una postura nominalista y desde una postura basada o que se llama realismo social. Nominalista. Nominalista es la primera parte de la M. Nominalismo y realismo social. El nominalismo la única realidad existente, sí, copión si quieren, la única realidad existente es el individuo considerado como tal. Punto seguido. Nada existe en la sociedad que no exista ya en el individuo aislado. Que no exista ya en el individuo aislado. Punto seguido, lo verdadero es el individuo y el grupo es un nombre con N, que fuera del individuo, no existe. A ver, léanlo y coméntenme a ver qué le dice ese principio para estudiarlo al sujeto. ¿Qué le dice? La única realidad existente es el individuo considerado como tal. Nada existe en la sociedad que no exista ya en el individuo aislado. Lo verdadero es el individuo y el nombre
y el grupo es solo un nombre que fuera del individuo no existe. Tenemos, por un lado, la sociedad, y por el otro lado, el individuo. Si el hombre al ser parte de la sociedad va a actuar y se va a comportar de acuerdo a los comportamientos de la sociedad. No es que si nosotros estudiamos al individuo ese, y el individuo no está dentro de la sociedad, no va a existir el grupo, porque el individuo que nosotros estudiamos es a él. Por ahí va. Al revés sería. Que no puede estudiar aislada la sociedad del individuo. No, sería. Dice, mire, la única realidad que existe es el individuo. Claro. Esto es lo único que existe. La sociedad no existe. ¿Sí? O sea, Solamente que nosotros, con estudiar un solo individuo, ya podríamos generalizar los comportamientos, porque la sociedad no existe. Dice, nada hay en el individuo, nada hay en la sociedad, digamos, que no exista ya en el individuo. O sea, esta sociedad es como una extensión de esto, ¿sí? Exactamente. Todas las características que nosotros vemos en la sociedad y que las queremos estudiar como grupo, es innecesario porque todas esas características existen en el sujeto aislado, ¿sí? Por eso dice, lo verdadero va a ser el individuo. Y esto de sociedad, entre comillas, va a ser simplemente un nombre, una etiqueta, un rótulo que nosotros le ponemos, pero que sin el individuo no existe, ¿sí? O sea, habría una superioridad del individuo sobre la sociedad, ¿sí? El individuo determina a la sociedad. la sociedad la hacemos nosotros. Ese sería el pensamiento. Nosotros hacemos la sociedad no me hace a mí, ¿sí? Vamos con el otro postulado, el del realismo social. Y eso tiene que ver con lo que usted puso allá arriba, tal sociedad que significa sujeto a veces. ¿O no? Claro, no, esto de sociedad, con la fecha con el sujeto, es que el sujeto es el primer elemento común. Es el primer elemento común que encontramos nosotros cuando vamos a analizar la sociedad, ¿sí? Ahora bien, a este sujeto nosotros podemos analizarlo desde dos perspectivas, ¿sí? Una perspectiva nominalista y una perspectiva realista social. Ahora vamos al realismo social. Afirma que además del individuo, afirma que además del individuo hay algo externo a él. ¿Sí? ¿Cómo no? Afirma que además del individuo ¿Hay algo? hay algo externo a él que es de origen social. Para Durkheim, hay algo externo a los individuos, hay algo externo a los individuos que componen la sociedad y que incluso
y que incluso le impone a los mismos, es decir, a los sujetos, y que incluso le impone a los mismos. Punto seguido. Hay elementos sociales externos a las conciencias individuales que la integran. Conciencias individuales que la integran. Bien. ¿Qué dice este postulado? ¿Cómo? Hay cosas que se tienen que no se individuo. Por ejemplo, las normas. Ahí está, perfecto. Acá dice su compañero que hay cosas externas que la sociedad impone al individuo y que pueden ser, por ejemplo, las normas. Entonces, estas normas, en contradicción con lo que postula el nominalismo, no existen en el individuo, ¿sí? Porque el individuo, en realidad, no actúa por voluntad propia, sino que actúa condicionado, en este caso, digamos, por conjuntos de normas, ¿sí? Entonces, la sociedad, en este sentido, condiciona el actuar de los sujetos, ¿sí? Son dos posturas totalmente opuestas, donde en una vemos que prevalece el individuo por encima de la sociedad, y en la otra, la sociedad es la que determina al sujeto, al individuo. Ustedes, como integrantes de la sociedad, ¿qué piensan? ¿Cuál es la postura? Podemos hacer esta lectura, ¿no? Ustedes dicen, yo hago lo que quiero o yo elijo lo que voy a hacer. ¿Realmente existe esa libertad en ustedes o es una falsa libertad? Una falsa libertad. ¿Por qué una falsa libertad? Porque nosotros ya tenemos antes, ¿no? ¿De dónde podemos llegar? Claro, son muy liberales. ¿Cómo? Está regido que Perfecto. estudia o trabaja. Que está inserto en la sociedad, dice. ¿Cómo es tu nombre? Iván. Dice, ya está inserto en la sociedad y está bárbaro. ¿Por qué? Porque supongamos que nosotros tenemos dentro de nuestras posibilidades 3 opciones, ¿sí? Entonces yo digo, yo soy libre, hago lo que quiero y hago esto. Pero esas 3 opciones ya estaban preestablecidas para que nosotros elijamos, ¿sí? O sea que en realidad elegimos lo que ya estaba establecido para que nosotros elijamos, ¿sí? Se hizo medio trabalengua, pero creo que se entiende, ¿no? O sea, elegimos lo que ya alguien dijo que nosotros podíamos elegir. Entonces ustedes creen más de la postura del realismo social, del determinismo. Cuando lo importante acá para saber de estas 2 posturas para analizar al sujeto es que hay que tener en cuenta que nosotros, o ustedes como futuros docentes, van a tener que saber diferenciar lo que es propiamente del sujeto, lo individual y lo que es social, ¿sí? Porque eso les va a permitir a ustedes mejorar su práctica, porque pues no todos los individuos aprenden de la misma manera, ¿sí? En este sentido, estaríamos desde una postura nominalista, ¿sí? Cada cual aprende de acuerdo a su ritmo, a sus capacidades. Todos pueden aprender lo mismo, pero capaz que los tiempos son diferentes,
¿sí? Y desde el realismo social, ustedes tienen que conocer que hay cosas que condicionan a sus alumnos al momento de actuar, ¿sí? Ahora bien, si alguien, prácticas viejísimas, alguien se portaba mal en la escuela y se lo enviaba a la dirección, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque infringía algunas normas establecidas dentro de la institución escolar. Entonces el sujeto ahí respondía a lo social, ¿sí? La no acatación de estas normas implica un castigo, ¿sí? Se envía a la dirección, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, para ustedes o para la sociología, ambas posturas van a ser fundamentales para el estudio del ser humano. Ahora bien, este sujeto que nosotros analizamos en la sociedad, desde la sociología lo vamos a ver desde dos características que tiene el sujeto. El sujeto está compuesto por una parte física y por una parte psíquica. Cuando hablamos de parte física, hacemos referencia a lo corpóreo, ¿sí? Al lugar que ocupa el individuo dentro de una sociedad, al espacio físico. Y cuando hablamos de la parte psíquica, hacemos referencia no a las estructuras mentales del pensamiento, sino que hacemos referencia a las relaciones entre los sujetos. ¿Se entiende? Cuando es parte psíquica, no son estructuras mentales, sino que es las relaciones que se dan entre los sujetos. Por ejemplo, una parte psíquica sería que alguien estuviera analizando la relación docente-alumno, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo? ¿No? ¿Está clarísimo? ¿Sí? La parte física, cuando hablamos de la parte física, hacemos referencia a lo corpóreo, ¿sí? Al lugar que el individuo ocupa dentro de la sociedad, ¿sí? Hacemos referencia al espacio físico. ¿Zona urbana, zonas rurales? ¿Cómo? Como zona urbana, zonas rurales. Sí, depende de dónde hagas el análisis, ¿sí? Puede ser zonas urbanas, zonas rurales. Es el lugar que vos ocupas. Nosotros ahora que analizamos desde una parte física, que analizamos desde el lugar que vos estás ocupando acá como alumno, ¿sí? Y desde una parte psíquica, las relaciones que se establecen entre vos y yo, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, me olvidé de comentarle al principio dos cosas. Primero, el tema de las evaluaciones diagnósticas, ¿sí? Hay gente que es muy capaz, ¿sí? Hay producciones muy interesantes, muy reflexivas, críticas, bastante interesantes, es un grupo lindo para trabajar, a diferencia de los otros de allá de la A. No, mentira. Eso tendría que haber dicho allá. Mentira, el tema es que hay un solo problema, que es la ortografía.
el tema de la ortografía en otro, en realidad en ningún ámbito se lo tendría que permitir, y mucho menos en este, que ustedes van a